Mónica Rodríguez Zafra es profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, del Departamento de Psicobiología. Es especialista en psicoterapia individual y grupal, la psicología integral, la psicología humanista, el crecimiento personal. Son líneas de trabajo que desarrolla desde hace años y además es directora del curso de especialista universitario en psicoterapia psicodinámica de grupos que imparte la UNED y que ya va por su 5ª edición. Buenos días, Mónica, muchas gracias. Buenos días, Maite, encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente. ¿Qué es la psicoterapia de grupos y qué ventajas aporta respecto a la psicoterapia individual? Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de las preguntas que me haces, ¿no? La psicoterapia de grupo es la aplicación de técnicas psicoterapéuticas a un grupo de pacientes. Esto implica una formación, obviamente, por parte del terapeuta para aprender a manejar un grupo, para aprender a pasar de trabajar con un conjunto de personas a que ese conjunto de personas realmente constituyan un grupo, ¿no? Entonces, esa es la labor fundamental del terapeuta. Además de la interacción paciente-terapeuta, que es la relación que se da en la psicoterapia individual, en la psicoterapia de grupo, además de esa relación, se da la relación entre todos los pacientes del grupo, con lo cual los factores multiplicadores terapéuticos se multiplican, porque todos los miembros del grupo se convierten también en factores terapéuticos directos o indirectos de todos los miembros del grupo, con lo cual las ventajas terapéuticas y las aportaciones terapéuticas se multiplican. ¿Y qué es la psicodinámica de grupo, que es el enfoque que desarrollas en el curso? Uh-huh. En el curso desarrollamos, y se llama así, psicoterapia psicodinámica de grupos. Utilizamos el término psicodinámica en sentido amplio, en el sentido en el que se utiliza actualmente. Esto implica varias cosas, que por un lado, con el término psicodinámica lo que queremos enfatizar es que la manera en la que nos relacionamos en un grupo, en el grupo de terapia, pero también en los grupos familiares, en el grupo de trabajo, en el grupo de amigos, esa manera está influida por las relaciones previas que hemos tenido con otros grupos anteriores en nuestra vida. ¿Y cuál es el grupo primero en el que nos relacionamos? El grupo primero en el que nos relacionamos es el grupo familiar. Primero la relación madre-hijo, hijo-hija, después la relación con madre-hijo-padre. En las familias, lo digo de modo tradicional, pero en realidad cuando digo madre me refiero al cuidador principal, que puede ser el padre o que puede ser otra persona que desempeñe esa labor. Luego pasamos a otro grupo más amplio, que es el grupo de los hermanos, al grupo del colegio. Todo ese paso por los grupos van formando los ladrillos, las cosmovisiones con las que creemos que funciona el mundo. Entonces luego después, en nuestra vida adulta, nos relacionamos con los demás en base a esos aprendizajes. Entonces, de lo que se trata es de identificar cuáles son esos aprendizajes que en algunos casos son erróneos, son patológicos por las carencias inevitables que tienen nuestros progenitores, las personas que nos rodean, como las tenemos absolutamente todos, y necesitamos como una experiencia emocional correctiva, primaria, que nos ayude a relacionarnos de otra manera. También nos referimos al término psicodinámico, y es lo que trabajamos, por eso te digo que lo manejamos de una manera integradora, con los conflictos inevitables que tenemos todos los seres humanos cuando entramos en un grupo. ¿Y cuáles son esos conflictos o esas dificultades con las que nos relacionamos los seres humanos cuando entramos en un grupo? Pues son las necesidades de ser aceptado, las necesidades de ser integrado por los demás, con lo cual podemos caer bien en un sometimiento extremo, o justamente esas necesidades nos llevan a establecer una relación contrariamente de contradependencia, de rebeldía, pero que no están reflejando más que el mismo conflicto interior, que es la necesidad de ser aceptados como somos. Otra de las situaciones que se empiezan a manejar
intrapsíquicamente dentro de un grupo es también, pues si me someto a las normas del grupo, ¿dónde queda mi individualidad? ¿Cómo voy a manejar el poder ser yo mismo a la vez que me integro en el grupo? Todo esto empieza a movilizarse en los grupos. Y luego, por otro lado, hasta qué punto estoy dispuesto, quiero colaborar en el grupo o mantener mis propios intereses, mis propios ideales y mis propias metas en la vida. Entonces, ¿cómo ir manejando todas estas situaciones de una forma dinámica y darme cuenta del dolor que me produce algunas veces no ser aceptado en el grupo para mantener mi individualidad, aceptar esa lejanía, aceptar la frustración de no ser aceptados por todo el mundo, aceptar la frustración que me produce el quedarme algunas veces relegado? Todo esto son factores que se trabajan en el grupo y en ese sentido en el que nos pone en contacto también con conflictos humanos absolutamente universales, es en el sentido en el que también utilizamos la palabra dinámico, también utilizamos el concepto de dinámico en el sentido en el que todo esto va cambiando a lo largo del tiempo. No son fuerzas intrapsíquicas e intrapersonales que se queden estancas, sino que en función de los aprendizajes que se van produciendo en el grupo van cambiando y van modificándose. En todo caso, Mónica, la psicodinámica de grupos dentro de las terapias grupales es uno de los enfoques que se pueden aplicar. Exactamente. Hay otros. Hay otros enfoques más cognitivo-conductuales que enseñan técnicas psicoterapéuticas, técnicas para abordar determinados problemas. Hay múltiples enfoques. ¿Por qué me he optado yo? Porque los otros enfoques ya los desarrollan otros profesores dentro de la facultad, y también porque los profesores que impartimos el curso consideramos que cuando una persona es consciente de lo que le ocurre cuando entra en un grupo, de cuáles son sus conflictos interiores, de cuáles son los aprendizajes inadecuados o desadaptativos que ha realizado a lo largo de su infancia, y el grupo le ofrece una experiencia emocional correctiva en el sentido en el que puede aprender a manejarse de otra manera en un grupo de personas, consideramos que todos esos aprendizajes tienen también lugar. O sea que en ese sentido no consideramos que el enfoque psicodinámico, tal y como lo abordamos, sea contrapuesto a otros enfoques, sino que es coadyuvante de otros enfoques. En todo caso, la terapia en grupo, ¿a qué tipo de problemas atiende? Uh-huh. Bueno, pues ahí atiende a múltiples problemas. La psicoterapia de grupo puede ser de ayuda a gran cantidad de personas. Antes has nombrado que me dedico también al crecimiento personal. Es verdad, todos los años, desde hace ya más de 17 años, con la doctora Ángeles Sánchez Elvira Paniagua, organizamos un curso de verano de crecimiento personal. Entonces, unido a esto, la psicoterapia de grupo también está dirigida a personas que quieren conocerse más y crecer personalmente. Aprender a relacionarse, no porque tengan un conflicto de relación, sino aprender a relacionarse mejor. No obstante, también dentro de un enfoque más terapéutico, está especialmente indicada para personas que experimentan problemas de relación y no saben por qué experimentan problemas de relación. Es que siempre que voy a un grupo me encuentro con esta dificultad. Bueno, pues lo que vamos a trabajar en la psicoterapia de grupo es qué te pasa a ti para encontrarte con este problema de relación, qué dificultades tienes para manejarlo, de dónde te viene, cuándo fue la primera vez que experimentaste esto, para que la persona primero pueda comprenderse a sí misma y a través de comprenderse a sí misma pueda comprender también a los demás y pueda aprender a manejarse de otra manera. Estos problemas de relación pueden ser de pareja, en el ámbito familiar, con los hijos, con los padres, con otros familiares, con compañeros, en contextos laborales, en cualquier entorno social. También está muy indicada y especialmente indicada a personas cuya estructura psicológica y comportamiento afectan a otras personas. Otras personas que se sienten incómodas con ellas y ellas quieren, y siendo conscientes de eso, quieren saber por qué otras personas se encuentran incómodas con ellas. Y el grupo, ya lo iremos viendo, cuando se pasa de ser un conjunto de personas a ser un grupo terapéutico, puede ofrecer información muy valiosa a las personas que les ayuden a comprender
qué efecto causa en los demás su comportamiento que creen un cierto rechazo o dificultades de relación. Eso es lo que llamamos un feedback constructivo para la persona. También se ha mostrado muy útil para tratar los problemas de personas que se sienten aisladas, personas que están deprimidas, y en este sentido, fíjate, hay algunos estudios que muestran cómo una de los factores que más ayudan a salir, uno de los factores que más ayudan a salir a las personas que están deprimidas, y no hablo de una depresión clínica grave, sino que se encuentran tristes y deprimidas y sin sentido en su vida, es sentirse útiles para los demás. Y el grupo es un entorno más que favorable y que ofrece muchas oportunidades para que una persona se sienta útil para los demás. Eso incrementa su nivel de autoestima y su nivel de percepción de sí mismo como una persona útil y valiosa, y les ayuda a salir de algunos problemas de depresión. También a personas que viven con ansiedad social, que viven problemas de pérdida y de duelo, que se enfrentan a los retos del envejecimiento, que sufren enfermedad crónica o que tienen dificultades de adaptación a las exigencias de la vida actual. Estos últimos problemas que estoy señalando se refieren más, fíjate, hay como un continuo entre grupos estrictamente terapéuticos y grupos de apoyo a personas que están pasando por momentos y circunstancias difíciles, que son lo que llamamos grupos de apoyo psicoterapéutico. Las herramientas fundamentales para manejar a los grupos sirven tanto para los grupos terapéuticos, en los que también es necesaria una formación terapéutica específica en psicoterapia, pero también sirven para los grupos de apoyo. Por ejemplo, lo que te señalaba, personas que se enfrentan, pues a situaciones difíciles de su vida, como cuidar de un familiar enfermo que les aísla, como enfrentarse a la enfermedad grave de un familiar muy querido, como enfrentarse a la propia enfermedad con enfermedades crónicas, cómo abordar esa enfermedad, múltiples situaciones. Bueno, y háblanos del grupo en sí mismo. ¿Qué características debe reunir el grupo? ¿Cómo se forma? ¿Cuántas personas? ¿Si tienen que reunir una serie de características comunes o no? Uh-huh. Bueno, en esto también hay diferentes grupos. Hay grupos que comparten una serie de características comunes, y en esas características comunes pueden ayudarse a cómo han ido afrontando las distintas situaciones. Lo más adecuado es que en esos grupos que presentan unas características comunes, las personas que pertenecen al grupo, es bueno que haya personas que ya más o menos han adaptado y han superado determinadas fases de la problemática a la que se enfrentan, personas que están empezando o que acaban de descubrir una determinada problemática en su vida, de tal manera que puedan enriquecerse unos a otros y servirse de apoyo unos a otros. En los grupos terapéuticos, lo más adecuado es que haya personas de distintas edades, de tal manera que haya personas en las que los más jovencitos del grupo puedan encontrar personas que les recuerdan a su padre, a su madre y a cómo se han enfrentado a ellos, las personas mayores que les recuerden a sus hijos y las dificultades que han tenido de relación con sus hijos y que les ayuden a comprender aspectos que sus hijos no les han podido contar, porque en la relación padre-hijo algunas cosas no se cuentan. Entonces, en los grupos terapéuticos es importante que haya una buena diversidad. Ahora, a todo esto existe un límite, porque sí que es importante que en los grupos todas las personas puedan expresarse. Los grupos de terapia suelen tener una duración de 90 minutos, de hora y media, para que todos los miembros del grupo puedan expresarse y puedan, no solamente contar lo que les pasa, sino también recibir el feedback de los otros miembros del grupo. Entonces, lo que se ha estudiado es que el número ideal para manejar los grupos oscila entre un mínimo de 8 y un máximo de 12, 14 personas.
¿Por qué? Porque si no, no da tiempo que cada uno tenga un lugar para poderse expresar. Has hablado de diversidad, pero supongo que también tendrán que tener una cohesión para que ese grupo funcione como tal. Exactamente, fíjate que esto enlaza con lo que me decías antes, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar en un grupo para ser un conjunto de personas como los que van a clase, que pueden ir a clase y recibir lecciones magistrales y estar 5 años de carrera, bueno, antes 5 años de licenciatura, ahora 4 de grados, estar juntos, pero realmente no haber formado un grupo todos juntos, sino que se forman microgrupos y se forman microgrupos en otro sentido. Cuando el terapeuta trabaja con un grupo de personas, que en principio es un conjunto de personas, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que pase a ser un grupo de personas? Bueno, pues uno de los factores fundamentales es la cohesión grupal. Entonces, una de las técnicas uno de los elementos que tiene que aprender el terapeuta de grupo es cómo fomentar la cohesión grupal. ¿Cómo se fomenta la cohesión grupal? Primero, manifestando los miedos que uno tiene al enfrentar a un grupo, que las personas se puedan expresar, que aprendan a hablar de sentimientos, de lo que les ocurre, no quedarse en lo que les está ocurriendo, sino cómo se sienten con lo que se está ocurriendo, que se den datos personales de vida, que se conozcan unos a otros. Pues esto me pasó en mi infancia, esto me pasó en mi adolescencia, eso es lo que me está pasando ahora, este es el tipo de relación que mantengo ahora con mi pareja o con mi no pareja, o así me siento con no tener pareja, que se den datos para que se puedan conocer. El conocimiento mutuo favorece mucho la cohesión grupal. Entonces, ese conocimiento grupo de las personas del grupo y esa libertad para poderse expresar, que es lo que tiene que favorecer el terapeuta, vamos a escuchar lo que le pasa a esta persona y a comprenderla, no a criticar, a darle consejos y a darle soluciones, sino comprenderla y desde nuestra experiencia vital darle una información de cómo nosotros en otros momentos de nuestra vida o en este momento hemos resuelto esas dificultades o también nos sentimos con la misma dificultad y entonces la comprendemos porque nos sentimos con la misma dificultad. Esto es la UNED, estamos en Radio 3 hablando hoy de psicoterapia de grupo con Mónica Rodríguez Zafra, que dirige un curso en la UNED de especialista universitario en psicodinámica de grupo. Mónica, el ambiente de confianza, de confidencialidad, de respeto, comprensión, todos ellos son factores clave que el psicoterapeuta debe saber potenciar para que se produzca ese elemento terapéutico imprescindible que es la cohesión grupal. Sí, la cohesión grupal, y para que también otros alumnos nos comprendan que hayan estudiado psicoterapia individual, viene a ser el equivalente de la alianza terapéutica. Cuando un paciente tiene confianza en su terapeuta porque sabe que el entorno en el que se está moviendo es un entorno seguro, en el que el terapeuta le puede decir cosas que no van con ánimo de crítica, sino de comprensión, y tiene la confianza para expresarse, eso es una buena alianza terapéutica. Incluso las cosas que más nos avergüenzan de nosotros mismos. A todos nos da vergüenza decir que sentimos envidia, que tenemos celos, que a veces sentimos muchísima rabia, para poder expresar esos sentimientos que nos resultan vergonzantes, pero que cuando vemos que los compartimos con el resto de la humanidad y que somos y que son universales, sentimos un gran alivio. Pero para poder expresar todos esos sentimientos nos tenemos que sentir en un ambiente de confianza. El equivalente de la alianza terapéutica en un grupo es la cohesión grupal. De acuerdo. Sigamos hablando de los factores terapéuticos. Exactamente. Los factores terapéuticos son muchos. Hay un autor que se llama Irving Yalom, que realizó, ya entrados los años 70, una tesis doctoral, porque en aquel momento, antes de los años 70, hubo un gran boom de distintas técnicas de psicoterapia, de distintas técnicas grupales. Entonces hizo un estudio muy exhaustivo y una tesis doctoral recopilando todos los factores terapéuticos de las distintas modalidades terapéuticas. Y vuelvo a insistir en una de las preguntas que me hacías antes, incluyendo todas las modalidades de psicoterapia, desde las conductuales, desde las cognitivas, psicodramáticas, todas las técnicas conductuales. Y él se dio cuenta de que había estudió
que había una serie de elementos comunes que eran los factores terapéuticos grupales. ¿Cuáles son esos factores terapéuticos grupales? Primero, infundir esperanza, lo que te decía antes. Cuando en un grupo una persona ha superado una situación difícil y ha conseguido pues superar una depresión, superar un problema de relación con su pareja, superar un problema de relación con sus hijos, superar cualquier tipo de situación, sirve de ejemplo y modelo para las personas que no lo han podido superar para decir, caramba, se puede llegar, se puede conseguir. Entonces hay un gran factor que es el de infundir esperanza. Otro es lo que te señalaba también hace un momento, que es la universalidad, esos sentimientos que nos avergüenzan, ese sentimiento de aislamiento, ese sentimiento de, ¿cómo voy a decir yo que tengo envidia? ¿Cómo voy a decir yo que tengo celos? ¿Cómo voy a decir yo que a veces siento muchísima rabia ante un ser querido al que quiero mucho, pero que también siento rabia? En el momento en el que una persona del grupo se atreve a expresarlo, se da cuenta de que a todos nos pasan las mismas cosas. Entonces, el no sentirse único, aislado y como que es el único al que le pasan esas cosas, ese es un factor terapéutico que relaja muchísimo. Luego hay que trabajar sobre ello, no solamente se trata de la catarsis, sino también trabajar sobre ello. Por otro lado, el grupo se transmite información. Pues mira, yo he resuelto esto de esta manera, cosas que algunas veces el terapeuta desde distintas escuelas terapéuticas no puede hacer, pero el grupo sí que lo puede hacer. Eso que te decía de que todos los participantes del grupo, todos los pacientes se convierten en elementos terapéuticos de todo el grupo. Por otro lado, el altruismo, saber que soy útil para una persona aumenta mi autoestima. Por otro lado, cuando una persona es capaz de y cuenta en el grupo o es capaz de ponerle límites a una persona en el grupo, oye, estás invadiendo mi intimidad, eso que me estás diciendo me está costando, me parece inadecuado que me trates de esa manera, o cuenta experiencias de fuera en las que ha puesto límites a un trato inadecuado de otras personas, lo que está es ayudando a los demás a comportarse de una manera diferente, es decir, los demás participantes del grupo aprenden técnicas de socialización y a manejarse con las demás personas a través de la imitación. También la mera catarsis, el poderse liberar de lo que me pasa, también es un factor terapéutico. Vuelvo a repetir, en esa catarsis después hay que trabajarla, que es lo que ocurre. Primero hay que dejar expresar, porque antes nos tenemos que enterar de qué es lo que le pasa a una persona para después poderle ayudar a resolver o a ir dándole pistas a lo que le puede estar pasando para mantener esa situación conflictiva. Hay otro factor terapéutico que es absolutamente fundamental, sobre todo cuando las personas vienen de una familia muy desestructurada o de un entorno familiar muy desestructurado, y es que el grupo funciona como lo que llamamos un factor, como una experiencia emocional correctiva. O sea, puede expresar lo que le ocurre, puede ser el mismo con una experiencia tanto por parte del terapeuta como por parte de los demás miembros del grupo, que es una respuesta diferente a la que siempre ha recibido de su entorno familiar y social. Y eso funciona como lo que llamamos una experiencia emocional, porque llega a las emociones, no solamente a la cognición, sino a las emociones que nos transforman más profundamente de manera correctiva, de puedo sentirme a mí mismo y puedo sentir a los demás de una manera diferente. Luego también otro de los factores terapéuticos muy importantes del grupo, a los que algunas veces no se da tanta importancia, es a los factores existenciales. Hay muchas veces, y sobre todo, en distintas etapas de la vida, en las que las personas nos enfrentamos a la soledad más profunda, al miedo a la muerte, a no saber cómo encontrar el sentido de nuestra vida, qué sentido tiene nuestra vida. Eso no nos atrevemos a expresarlo muchas veces con las personas a las que queremos mucho, porque no queremos hacerlas sufrir o no queremos también que esas personas sufran porque tampoco han sabido encontrar respuesta a estos factores existenciales. Eso se puede trabajar en el grupo, porque no tenemos miedo, porque está el terapeuta que nos va a ayudar y nos va a guiar. Entonces, todo este aprendizaje interpersonal, con más factores, pero estos son los principales, son los factores principales terapéuticos del grupo.
No vamos a hablar de las herramientas que tiene el terapeuta para manejar todos estos factores, porque sería demasiado largo, muy extenso, y no tenemos tiempo. Pero sí me gustaría saber qué formación necesita el terapeuta, el psicólogo, para manejar todas estas situaciones y todos estos factores que nos has comentado. Claro, y esa pregunta que me haces, Maite, es muy importante, porque aprender a ser terapeuta de grupo requiere todo un aprendizaje. Requiere un aprendizaje largo, porque yo te he hablado como de la parte bonita del grupo, pero claro, y que existe y que es real. Pero como podrás imaginarte, en todo este proceso aparecen conflictos de grupo, discusiones, situaciones difíciles que manejar, y el terapeuta tiene que tener herramientas para poder manejar todas esas situaciones difíciles. Entonces, sí que necesita una formación específica para aprender a manejar estas situaciones difíciles. Eso es lo que intentamos hacer y lo que hacemos en el grupo de especialista universitario en psicoterapia psicodinámica de grupos. ¿Qué es lo que tiene que saber principalmente el terapeuta de grupo? Saber qué le ocurre a una persona cuando entra en el grupo y qué está removiendo eso de su fuera en el grupo, de su entorno familiar, social fuera del grupo, cómo aprender a fomentar la cohesión grupal, qué tipo de intervenciones tiene que hacer para potenciar esos factores terapéuticos de los que acabo de hablar, y cómo manejar esas intervenciones terapéuticas en el grupo para potenciar el potencial, valga la redundancia, terapéutica del grupo. Cuéntanos brevemente en qué consiste este curso, en plan desde el punto de vista metodológico, cuánto dura, cómo está planteado. Pues mira, este curso empieza en enero, y desde enero hasta mayo es una sesión cada 15 días presencial de todo el sábado. Un sábado cada 15 días, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, obviamente con un descanso para el cafetito y para comer, que hay que reponer fuerzas. No es un curso a distancia. No es un curso a distancia. Bueno, combina la parte a distancia en el sentido en el que tenemos una página web y toda la parte teórica la colgamos en la página web, y es sobre la que ellos trabajan en casa y tienen que hacer un trabajo de esa parte teórica y también de la parte vivencial. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido los profesores de este curso? Que se aprende a ser terapeuta de grupo siendo terapeuta de grupo, sabiendo lo que me pasa como terapeuta de grupo. Entonces, se trata de un aprendizaje imitativo. Los propios alumnos del grupo forman un grupo de terapia, con lo cual los principales compromisos de los alumnos que se presentan es la participación. Obviamente no tienen que contar todo de sí mismos, pero que sí que lo que cuenten sea auténtico y verdadero. Y eso conlleva el compromiso de confidencialidad sobre lo que los demás cuentan. Entonces ellos forman el grupo de terapia. En un principio, en las primeras sesiones, los profesores del grupo somos los terapeutas del grupo y vamos explicando lo que va ocurriendo en el grupo después de que haya ocurrido, para no dinamitar los procesos de grupo. Y en una segunda fase, los propios alumnos son los terapeutas del resto de sus compañeros. Entonces, aprenden las intervenciones que les hemos explicado, aprenden a cómo intervenir en los momentos adecuados. Después tenemos una sesión clínica en la que analizamos qué les ha pasado como terapeutas, cómo han intervenido, qué les ha dificultado para intervenir. Analizamos muy pormenorizadamente sobre todo eso, porque según nuestra experiencia, el aprendizaje que queda más grabado es el aprendizaje vivencial. Entonces es un aprendizaje vivencial que les sirve a muchos alumnos para darse cuenta de cosas de sí mismos. No es una terapia para ellos, pero sí para darse cuenta de sí mismos, de cosas de sí mismos que luego pues muchos de ellos deciden trabajar en terapia, porque todas esas dificultades que tienen en ellos mismos les dificultan para trabajar con los pacientes y con los participantes, pero sí que les da elementos para darse cuenta de sí mismos, y también supone una experiencia de enriquecimiento personal a la vez que de aprendizaje.
Bueno, yo iba a decir que los interesados pueden encontrar la información sobre el curso en la página de la Fundación de la UNED, fundación.uned.es, pero el curso veo que tiene unas características muy especiales que a lo mejor en esa página ni esa información aparecen explícitamente. Exacto. Entonces yo creo que sí que necesitan un poco más de información porque realmente el planteamiento es muy, muy interesante, pero muy diferente a lo habitual. Exactamente. Por eso en esa página web yo pido, hay un parrafito en el que pone que, por favor, que todos los alumnos, antes de matricularse, me llamen por teléfono o me escriban un correo electrónico dándome su teléfono para que yo les pueda llamar y contarles estas cosas, los detalles más profundos del grupo personalmente, para que no vayan al grupo creyendo que se van a encontrar unas clases presenciales cuando lo que se van a encontrar es algo vivencial. ¿Y tu correo electrónico dónde lo pueden encontrar? Bueno, yo lo digo ahora mismo, es muy fácil encontrarlo porque poniendo Mónica Rodríguez Zafra en la UNED sale enseguida, pero es mrodríguez, de Mónica Rodríguez, pues es mrodríguez, @p de Pamplona, S de Salamanca y de Italia, PSI, de la Facultad de Psicología, .unet.es. Y lo decimos porque el plazo de matrícula está abierto. El plazo de matrícula está abierto, creo que más o menos hasta mediados de diciembre. La realidad es que quedan relativamente pocas plazas porque, como te decía, que el aprendizaje es vivencial y los propios alumnos configuran el grupo de terapia, no podemos admitir a más de 14 alumnos. ¿Por qué digo 14 y en vez de 12 cuando antes he dicho entre 12 y 14? Porque a lo largo del curso 2 de ellos van a ser coterapeutas del resto del grupo, sí que van a manejar un grupo de 12 personas. De acuerdo, pues hemos hablado del curso especialista universitario en psicoterapia psicodinámica de grupos que dirige Mónica Rodríguez Zafra, profesora del Departamento de Psicobiología de la UNED. Y nada más, muchísimas gracias, Mónica, por estos minutos, por esta información y por tu presencia hoy en Sin Distancias. ¿Querías añadir algo más? Cuéntanos. Bueno, primero daros las gracias por hacer una difusión de algo que a mí me parece absolutamente apasionante, que es muy enriquecedor para las personas, que es muy necesario también, no solamente como factor terapéutico y como terapia y como complemento a la terapia y algunas veces sustitutivo de la terapia, porque también económicamente y en cuanto a rentabilización de tiempo tiene unas ventajas muy importantes, pero también en la sociedad actual, que es una sociedad muy individualista, en la que las soluciones individuales para los problemas que hoy en día se nos están planteando no son soluciones lo más adecuadas posible y necesitamos encontrar soluciones colectivas. Entonces también aprendernos a manejar grupalmente en otros colectivos para dar solución a los problemas y a los retos tan difíciles que se nos plantean en la sociedad actual, bueno, pues me parece que también es una ventaja adicional que tiene este grupo, o por lo menos también está en la intención de los profesores, que es también poner nuestro granito de arena en la mejora de la sociedad y en la mejora de las relaciones interpersonales, no solamente en los grupos familiares, sino en la sociedad, y poner nuestro granito de arena en una convivencia más adecuada. Y difundirlo, y que no se quede solo de puertas para dentro del ámbito universitario, sino difundirlo al resto de la sociedad, que hace mucha falta. Correcto, exactamente es eso, Maite. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite.